Buenos días a todas y todos. Justamente la primera foto es una foto de Sarayaco, José Hualinca, el líder de la comunidad Sarayaco, en una actividad que hubo. Pero podemos hablar con detalle después, si quieren, un poco sobre este caso y también de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y pueblos en contacto inicial. Solo informarles que la comisión está elaborando y esperamos que este año sea aprobado un informe temático sobre ese tema, que es de alta prioridad desde el punto de vista de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y que representa enormes desafíos para los estados y la sociedad en general, la situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Que sorprende además que hayan en tantos países de nuestro continente comunidades que todavía viven en aislamiento absoluto y que al menos por las muestras que han dado no tienen interés tienen interés de mantener esa situación. Pero bueno, trataré de ser breve en honor al tiempo. Mi nombre es Isabel Madariaga, soy abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajo ahí desde el año 2000 y quiero agradecer a Dante, a Luis, a Verónica por esta invitación a compartir unos minutos con ustedes sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en especial sobre los desarrollos que ha tenido el sistema en materia de derechos de los pueblos indígenas. Voy a hacer una breve presentación rápida sobre el sistema y pido excusas a quienes ya son expertos en ello y que han trabajado, pero entiendo que hay gente y gente joven sobre todo, que está quizás interesados de conocer de cómo funciona esto del sistema interamericano. ¿Qué es esto del sistema interamericano? El sistema interamericano está compuesto por dos órganos y los instrumentos. ¿Cuáles son los órganos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede acá en Washington, en este edificio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, Costa Rica, y estos dos órganos, que obviamente pertenecen a la OEA, sus mandatos y todas sus actividades se rigen por instrumentos interamericanos de derechos humanos en la materia. La Comisión es un órgano principal y autónomo, a veces cuestionado su autonomía, pero quienes trabajamos en la Comisión decimos que es autónomo, de la Organización de los Estados Americanos, y está encargado la Comisión se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. Obviamente es un mandato compartido por los estados y la sociedad civil porque es una actividad que tiene que ser realizada por todos los ciudadanos. La Comisión de Derechos Humanos fue creada en el año 59, está compuesta por 7 comisionados independientes, ya dije que es donde está su sede, así como la Corte que fue instalada en el 79. Como veíamos, la Comisión tiene por objeto principal la promoción y protección de los derechos humanos, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y atiende algunas líneas prioritarias que vamos a ver. ¿Cómo hace esta promoción, esta protección, atiende estas líneas prioritarias? Las principales actividades o acciones que puede realizar esta Comisión Interamericana, que como les decía son 7 comisionados más la Secretaría Ejecutiva, alrededor de 32 abogados creo que somos, para todo el continente, lo que es bastante limitado en términos laborales. Comparando con instituciones de derechos humanos nacionales que tienen mucho mayor número de personas y de presupuesto.
¿Cuáles son las principales actividades que realiza la comisión? Las que se llaman visitas in loco o visitas en el lugar, que son las visitas que realiza la comisión en pleno a determinados países para evaluar la situación en forma general de la situación de derechos humanos. La última visita in loco realizada por la comisión fue a Colombia en diciembre del año 2012. Producto de esa visita, la comisión emite un informe sobre la situación del país y le da seguimiento. Le da seguimiento, ¿en qué sentido? En que espera y promueve que el Estado cumpla con las recomendaciones vertidas en ese informe. Han habido informes desde hace varias décadas. La comisión ha emitido informes de países y esos informes han significado cambios estructurales en varios países. O sea, no son letra muerta, sino que a través del seguimiento y del compromiso que hacen los estados de cumplir esas recomendaciones, de implementar las recomendaciones, ha habido cambios estructurales interesantes en legislación, en políticas públicas y en definitiva en un mayor respeto a los derechos humanos y por lo tanto un bienestar mayor para los ciudadanos de los países. También la comisión hace visitas de los relatores. Los comisionados son también relatores de ciertos temas y las visitas de relatores también logran en muchas veces impactos importantes. Estoy recordando visitas, por ejemplo, a la relatora cuando era Susana Villarán a Guatemala en el año 2006 sobre el tema de la situación de violencia contra las mujeres. Esa visita de unos pocos días significó una serie de medidas legislativas y administrativas que tomó el Estado de Guatemala en ese momento para dar algún tipo de respuesta al alto índice de violencia que había contra las mujeres. Obviamente esa violencia continúa, no se ha erradicado totalmente, pero sí al menos se pudieron crear órganos especializados para la atención de las mujeres, tener estadísticas claras. Todo eso producto de una visita de unos días de una relatora y ese efecto se produce por el compromiso de los estados. Ahí la comisión, como les comentaba, emite informes especiales, emite un informe anual cada año que se publica en su página web, hace audiencias públicas 2 veces al año, en marzo normalmente y ahora las próximas vienen en octubre, donde son citados los estados y los peticionarios a plantear situaciones motivados por solicitudes que hacen o estados o peticionarios sobre situaciones generales en países, en región o sobre casos. Entonces, por ejemplo, la situación de los derechos humanos en Colombia la pide o el Estado o la piden los peticionarios y la comisión convoca a las partes y los escucha. Son audiencias que duran una semana, gracias. Y son aproximadamente 50 audiencias por periodo, por lo tanto más o menos 100 audiencias al año que recibe. Es un ejercicio interesante porque no es habitual que en el vivir cotidiano de un estado o de un país se siente por un lado el Estado y por otro lado quienes están planteando un tema y se sienten a dialogar sobre ese ejercicio, eso que uno ve, una audiencia pública más, ya otro periodo de audiencia se vino, ese ejercicio es lo que demuestra lo que es el sistema interamericano, este diálogo que es posible conseguir a través de sentarse las partes en una misma sala y escucharse en forma respetuosa. De esas audiencias también han habido implementaciones de políticas estatales interesantes, solo a veces a partir de un diálogo de unos minutos que se comprometen a dar seguimiento en los distintos países y se han logrado
avances o cambios sustanciales. Estoy pensando, no sé, en una audiencia ese año del pueblo Puca Cupa en México, pero en muchas hay efectos muy sustantivos. Bueno, la comisión, como ya saben, emite una serie de comunicados de prensa que también tienen bastante impacto. Sobre las líneas principales de acción están el sistema de casos y el sistema de medidas cautelares. Las relatorías de la comisión, la relatoría tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relatorías. Vamos a volver a la anterior. Estas relatorías, como les explicaba, un relator, un comisionado, tiene una o más relatorías y eso significa que son líneas temáticas que la comisión ha considerado de prioridad y normalmente tiene asignado personal especializado para trabajo en esos temas. El personal asignado va a depender de los recursos con los que cuente la respectiva relatoría. Y estas relatorías se dedican el personal especializado en general a asesorar a la comisión, a apoyar a la comisión en todas estas actividades que vimos, las visitas, los comunicados de prensa, los informes temáticos, los informes de países, los informes de casos, con una mirada especializada. Esto, la comisión ha decidido estos temas por prioridad por la situación y también por la necesidad de dar una mirada especializada a los casos que se han ido complejizando con el paso de los años. En los primeros años de la comisión, o hasta los 90, los temas que recibía la comisión se centraban, eran de no mucha variedad, y gran parte de los temas respondían a la situación política que se vivía en cada uno de los países, o en la mayoría de los países del continente. Por lo tanto, las mayores peticiones, el gran número de peticiones que llegaban eran sobre forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, etcétera, que respondían en ese momento a la realidad política de muchos países latinoamericanos que estaban o en conflicto armado interno o con dictaduras militares. Esa situación, con el paso de los años, sin perjuicio de que quedan todavía muchos casos de eso, ha ido variando. Las democracias han ido apareciendo, lentamente se han ido consolidando y la ciudadanía ya no tiene que estar en general en la defensa de la vida diaria, sino que aparece, y por lo tanto empiezan a aparecer aparecer situaciones que estaban invisibles por la emergencia, y entre ellos uno de los temas que empiezan a aparecer son los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. No significa, o sea, que hoy día la comisión reciba más casos sobre situación de derechos de pueblos indígenas o que reciba más casos, por ejemplo, sobre personas lesbianas, gay o trans, etcétera, o sobre discriminación racial o sobre derechos de las mujeres, no significa que esos temas o esas situaciones no se daban antes, solo que eran invisibles porque los conflictos que estaban en los países eran de más emergencia. Volviendo a las láminas, el sistema de casos, y volviendo a lo que hace la comisión. El sistema de casos entendemos que es la principal actividad de la Comisión Interamericana, para ello fue creada y es la razón de ser de gran parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? Los estados, y creemos que ahí los estados fueron bastante generosos, crearon un sistema que permite que cualquier persona
por sí o por otra persona presente ante un organismo internacional una denuncia por una presunta violación de derechos humanos cometida por un Estado. Eso es muy importante y muy trascendente en el sentido de permitir el acceso a la justicia a los ciudadanos cuando los estados, al crear este sistema, constataron que sus propios sistemas tenían una serie de deficiencias que lamentablemente no podían resolver en sus países ciertas situaciones y crean este sistema internacional de derechos humanos, cuya esencia es eso, que cualquier ciudadano, sea una ONG de prestigio, sea un defensor del pueblo, o sea la señora María en una población, en una barriada de Brasil, o en una, como dicen en mi país, las callampas, ¿ah? En una callampa en una ciudad en Santiago, presente una petición, mande un papelito y diga: el Estado X está violando mis derechos humanos por esto, por esto y por esto otro. Ese es el gran valor del sistema. Dentro de ese gran valor, la Comisión empezó a recibir peticiones por situaciones de pueblos indígenas, que en los primeros años, las primeras que llegaron incluso para la propia Comisión, fueron invisibles. Invisibles en el sentido de que se presentaban situaciones que no se percibían como situaciones de pueblos indígenas, sino de una comunidad, un grupo de personas que viven juntos, o la violación de mujeres por parte del ejército, pero no se percibía ese trasfondo de que detrás de eso habían pueblos indígenas. En la medida en que las organizaciones empiezan también las organizaciones que participan más activamente en el sistema empiezan a percibir eso, y en especial cuando las propias organizaciones indígenas empiezan a ser parte de las peticiones, con otras ONG, con ONG o en forma individual, es que el propio sistema interamericano empieza a visibilizar que aquí hay algo distinto. O sea, no es que sea más o menos, no es que los derechos de los no indígenas sean menos o más que los de los indígenas, sino a darse cuenta el sistema, tanto los usuarios como la Comisión y después la Corte, que aquí había algo distinto, que no lo podíamos tratar igual, que no podíamos aplicar la típica definición de derecho a propiedad que viene, o el concepto que emana en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que viene de una tradición que que es distinta. Y eso no ha sido fácil para el sistema, para los órganos del sistema, entender esas diferencias. Pero las ha ido aprendiendo a poco y bastante bien, han sido buenos estudiantes. ¿Y eso cómo lo ha podido visualizar la Comisión? Justamente, en especial por situaciones de las que nombramos hace poco. El sistema de audiencia. El sistema de audiencia permitió, no necesariamente frente a un caso, pero sí frente a un caso específico, sino a situaciones generales, que la Comisión pudiera, y los estados tuvieran la oportunidad de escuchar de propia voz de los indígenas cuáles eran sus principales planteamientos frente a la más variedad, a los más variados temas. El sistema específico de casos también permitió que la Comisión tuviera ese acercamiento, y después la Corte en las audiencias públicas. Y en ese sentido, a quienes estén interesados en estos temas, son muy importantes para entender los casos, las audiencias públicas ante la Corte Interamericana, porque
en la corte se produce un fenómeno muy especial, que la víctima que llega a la comisión se siente con esperanza, ¿no? Y se siente respaldada por quienes la están acompañando, etc. Pero cuando su caso llega ante la Corte Interamericana, en general se produce un fenómeno muy especial, que es que se sienten protegidos, ¿ya? Quizás será la formalidad, los trajes, no sé, pero hace que ante la corte las víctimas digan cosas que nunca dijeron antes, que nunca dijeron ni por escrito en sus peticiones, ni nunca dijeron en alguna entrevista con sus abogados. Y ese escenario de protección internacional y de formalidad, tal vez, es lo que hace que muchas de las víctimas se puedan expresar, puedan manifestar asuntos que no habían dicho antes. Y esas audiencias, y es porque los y las invito a escucharlas si les interesan los temas, han sido claves para que el sistema interamericano, como decía Luis, avance en la protección de los derechos de los pueblos indígenas de una forma sustantiva, porque ha podido los jueces, la comisión, a través de esos informes de fondo o de admisibilidad previa, y después la Corte en sus demandas, han podido en una forma bastante sustantiva plasmar en sus decisiones cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Y en la jurisprudencia se tocan diferentes temas: el derecho a la vida y a la integridad, derechos políticos, derecho a la organización y autoridades propias, derechos de familia, discriminación, obviamente derecho a propiedad, derecho a salud, educación, derechos culturales, derecho al idioma. Todos estos temas los toma la jurisprudencia del sistema interamericano, los toma la comisión en sus casos, los toma la Corte en sus sentencias a través de diferentes llegadas. El tema de derechos políticos es clave, el caso Yatama contra Nicaragua, que es un caso de esencialmente derechos políticos, sobre una organización indígena que por un cambio de legislación es obligada a participar como partido político, y ellos alegaban que eso no respetaba sus derechos culturales propios, el que un Estado obligue a una organización indígena a que, si quiere participar en elecciones, tenga que conformar un partido político. Eso la comisión consideró que era violatorio a los derechos propios del pueblo indígena que presentaba el caso. El derecho a organización y autoridades propias se ha tomado en varios casos, y en específico obviamente en el de derechos políticos, en el caso Yatama, pero también a través de cómo repara el Estado determinadas violaciones de derechos humanos. En esa forma de reparar es que la Corte ha indicado que tiene que respetar los derechos de la organización propia y las autoridades. O sea, no necesariamente hay un caso sobre ese tema, salvo el de Yatama, pero sí hay cómo el Estado debe cumplir con las recomendaciones y lo que ordena la Comisión o lo que ordena la Corte en su momento. Se toma obviamente el tema de derecho a organización y autoridades propias, derecho de familia, derecho de discriminación, derecho de salud. Hay casos como los casos de Yaqueaxa, las comunidades indígenas Yaqueaxa contra Paraguay, la comunidad indígena Saguayamaxa contra Paraguay, que son casos donde la situación es bien interesante cómo se generan esos casos, porque en Paraguay al
comienzos del 1900 el Estado, por un tema de deuda de guerra, vendió el Chaco en la bolsa en Londres. ¿Ya? Lo vendió y lo compraron inversionistas en Londres. Y la venta incluía a las comunidades indígenas. Obviamente los inversionistas eso no lo sabían, pero las tierras estaban, porque eran tierras de los pueblos en sí. Eso no pasó solo en Paraguay, eso pasó en muchas partes de en muchos países, incluido en Chile, que cuando llegaba la colonización a fines del 1800 se entregaban tierra a los colonos europeos con los mapuches adentro. O sea, y hoy día todavía parte de eso vienen conflictos que vienen de esa política aplicada en su momento. En el caso de Paraguay eso pasó, entonces las comunidades son haciendas muy grandes, que estamos hablando de haciendas de 100.000, 200.000 hectáreas, en que los dueños ni siquiera se enteraban quizás que habían comunidades adentro, porque son de una inmensidad tan grande que sea redundante. Pero bueno, se van reduciendo las haciendas, la gente empieza a ser trabajadores, peones mal pagados de estas haciendas y a vivir en situaciones de extrema precariedad. Hay algunas comunidades que es tan precaria la situación en la que viven que deciden irse de ahí. Pero después se enteran cuando están fuera que el Estado cambió la legislación interna, cambió incluso la constitución política y ahora les reconocía derechos. Entonces las comunidades deciden volver a sus tierras porque la constitución decía que ellos eran los que tenían derechos sobre sus tierras. Pero claro, cuando deciden volver, hay asentados que dicen no, esta tierra es mía. Bueno, de ahí nacen varios casos. Yaquiaxa, Saboyamaxa, Samocasec, que están con sentencia de la Corte Interamericana. De esas situaciones nacen. Pero la Comisión y la Corte no solo ven el tema de la reivindicación que hace esta comunidad sobre el territorio que dice ancestral, sino también sobre el deber del Estado o las obligaciones del Estado o la responsabilidad del Estado ante esta situación de absoluta exclusión en la que estaban social y económica de estas comunidades. O sea, si el índice de tuberculosis en el país, yo ahora no recuerdo las cifras, así que no crean en mis cifras, pero es solo para ejemplificar en la proporción. Si el índice de tuberculosis en el país era 2%, en la comunidad eran 22%, ¿no? La gente se moría por muertes que eran absolutamente evitables y que eran el tipo de muertes masivas que se producían en el siglo XVII. O sea, había varios socioeconómicamente esas comunidades se encontraban viviendo 2 o 3 siglos atrás en relación a la situación. Y eso también lo aborda la Comisión y también lo aborda la Corte. No es solo la reivindicación del territorio, sino es el deber del Estado de proteger a estas comunidades de forma tal que reciban en forma obviamente pertinente, culturalmente pertinente, los beneficios de una sociedad actual. El derecho al idioma, por ejemplo, se vio en el caso de Alfredo López Álvarez de Honduras, una persona que estuvo presa, finalmente declarada inocente, del pueblo garífuna, y que al estar presa no se le permitía hablar su idioma, se le prohibía en la cárcel hablar su idioma garífuna.
El tema del idioma se ha visto en varios casos y en varios casos en que se ha llegado a soluciones interesantes, soluciones amistosas, especialmente en casos de México, donde han sido las personas que han sido juzgadas y condenadas en el idioma oficial o predominante en el país, que es el castellano, pero que no hablaban castellano y que no habían tenido servicios de intérprete adecuados como para la debida defensa. En eso la comisión ha tenido varios casos y se han suscrito soluciones amistosas muy interesantes especialmente en México. Derecho a propiedad. Derecho a propiedad es uno de los grandes temas en materia de desarrollo jurisprudencial del sistema interamericano de derechos humanos. Y uno de los grandes temas porque no solo por la cantidad de casos que se presentan sobre eso, sino que por el eje que significa el derecho al territorio para los pueblos indígenas. Y eso es un asunto diferenciado con población no indígena. ¿Qué hora es? Porque yo también... ¿Hasta qué hora tengo? ¿Ah? Que no los quiero aburrir tampoco. ¿Por qué hay tantos casos sobre, o sea, por qué el desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano ha sido especialmente en torno al derecho de propiedad de los pueblos indígenas? Es porque es para los pueblos indígenas el tema crucial. Ellos, la forma de vida se desarrolla en torno al territorio y eso uno puede, al comprender eso, y no es fácil, o sea, al comprender eso uno puede entender el grado de conflictividad que hay hoy día en el mundo en relación con territorios indígenas y estados. Hace pocos días salió un artículo en la BBC que un tercio de los proyectos de explotación de recursos naturales en el mundo está siendo ejercido o intentando ser ejercido en territorios indígenas. Y los pueblos indígenas no tienen un tercio del territorio, o sea, hay una proporción muy importante de territorios indígenas versus proyectos de inversión que se están haciendo o se pretenden hacer. ¿Qué es lo que dice la Corte al pronunciarse frente en un caso que presenta la Comisión, el caso Agustingui? Marca la pauta de lo que van a ser los casos sobre propiedad y territorio y recursos naturales en relación con pueblos indígenas. Y dice un par de cosas que son sustanciales para entender el porqué de este desarrollo jurisprudencial. Lo que dice la Corte, ustedes pueden ver en pantalla, entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad. Esto marca la diferencia absoluta sobre el sistema tradicional, llamemos, o no sé si occidental, del sistema de propiedad. El sistema de propiedad, yo recuerdo a mi profesor de Derecho Civil 1 diciendo todo lo que sea comunidad hay que disolverlo, porque eso atenta contra el derecho de propiedad. Eso, la primera clase de Derecho Civil, ¿no? A uno le decían en esos años, estamos hablando hace muchos años, hoy día espero que sea distinto. Pero ese era el concepto, o sea, la propiedad es individual, porque eso permite que
el flujo de los recursos. Yo pueda venderla, pueda hipotecarla, pueda heredarla. Ese es el concepto básico, además del desarrollo económico, la propiedad individual. Y ahora viene la Corte a constatar algo, porque no es que la Corte lo haya inventado, era una forma de propiedad que ejercían los pueblos indígenas desde siempre, y viene la Corte a constatar algo que es distinto, es absolutamente distinto. La pertenencia no se centra en el individuo, sino en el grupo, en la comunidad. Y eso trae todos los efectos que hoy día, por qué la consulta, que cómo la consulta, que a quién la consulta, que si yo quiero explotar petróleo, ¿por qué no puedo? Si, todo se centra en un concepto de propiedad diferente, que es necesario, al menos si no compartir, entender que hay otra forma de plantearse ante el mundo. Y eso es lo que hace, y esa es la diferencia que hablábamos hace un rato. ¿Qué más dice la Corte? Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. Por existir, solo por existir y ser indígena, obviamente, usted tiene derecho a vivir libremente en su territorio. Wow, o sea, eso es fuerte en el sentido de, si vemos la historia de los pueblos indígenas, los genocidios, la exclusión, etcétera, etcétera, y la política económica de tendencia en el continente actual. Dice, entonces, los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida. ¿Reconocida por quién? La Corte no le está hablando a los chinos, no le está hablando a una comunidad menonita, le está hablando a los estados. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. O sea, estamos hablando de cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia. Para que vean ustedes la diferencia de alcance, tendría, por ejemplo, yo no indígena tengo una casita en un barrio, esa casita no me significa todo eso, a mí y a mi familia, pero un pueblo indígena sí. Entonces, eso lo dice la Corte en Agustingui, y en el caso de Agustingui contra Nicaragua, que debemos agradecer y reconocer que el Estado cumplió cabalmente, y lo repiten todos los demás casos que tienen que ver con derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Seguimos con lo que dice la Corte. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a sus generaciones futuras. Esto es la tensión entre lo que llamamos proyectos de desarrollo y territorios indígenas, ¿no? Para los indígenas, la tierra no es un tema de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual. Para los no indígenas, en general, es un tema de posesión y producción. La tierra rinde, me sirve; la tierra no rinde. Muchos de los pueblos indígenas vivieron más o menos tranquilos porque nadie les interesaba los recursos que habían en sus territorios, en la medida en que el recurso que ahí que hay oro, que si lo inundan hacen una represa, que abajo está el petróleo, que arriba están los árboles.
O sea, en la medida en que el recurso que hay en ese territorio pasa a ser interesante desde el punto de vista de la posesión y la producción, es que se produce la tensión entre territorios, entre pueblos indígenas y terceros interesados en ello, y por lo tanto Estado. O sea, va a depender de lo que en general depende, y es de quien tiene que respetar los derechos, depende de la posición que asuma un Estado, es cómo esa tensión se va a resolver. Y han habido distintas formas de resolver. Desde formas dramáticas de resolverlo, como el caso, no sé, de las masacres de Río Negro, un caso que ya hay sentencia, que parte del conflicto se inicia porque el Estado quería hacer una represa en la zona, y bueno, como las comunidades en esa época, estamos hablando de hace varias décadas atrás, no lo querían, entonces la forma de resolverlo en ese momento fue matando a los indígenas, ¿no? Y hubo cerca de 1000 muertos. Lamentablemente la historia de sangre en torno a los territorios indígenas es por todos conocida, ¿no? Viene de varios siglos, y podemos tener la esperanza de que en ese sentido las formas, si bien siguen habiendo conflictos y conflictos muy fuertes, las formas de resolverlo han ido cambiando. La Comisión, en relación con el tema del territorio, ha señalado que asegurar el goce efectivo de la propiedad territorial por los pueblos indígenas y sus miembros es un objetivo de la protección jurídica. O sea, no basta que haya un título, que haya un reconocimiento territorial a un pueblo, sino que debe asegurarse su protección a través de su goce efectivo. Y esto en los años 90, más o menos, justamente a propósito y como una expresión de plasmar lo que en esos años hubo el movimiento por el convenio 169, muchos estados en la región generaron legislación muy interesante y protectora de los derechos de los pueblos indígenas, y también reconocieron los territorios. En muchos países reconocieron territorios y territorios interesantes a los pueblos indígenas. Estamos hablando de que en Colombia aproximadamente un 10% del territorio está titulado a favor de los pueblos indígenas, en Brasil también, en Ecuador un porcentaje importante, y todo esto vino porque hubo un movimiento, diríamos, lo que hablaba Luis, que se movilizaron los líderes, que no eran escuchados, como él decía, hasta 1977 recién reciben uno en Naciones Unidas. Pero bueno, eso generó el convenio, la discusión sobre el convenio 169, que entre paréntesis es bien especial porque la OIT, como ustedes saben, las partes son los estados y los sindicatos y las empresas. Los pueblos indígenas no son parte del sistema de la OIT. Entonces, la participación de los pueblos indígenas para la generación de este convenio o el cumplimiento posterior del convenio es a través de los sindicatos. La OIT todavía no les da la voz a los pueblos indígenas, a pesar de tener un convenio específico sobre ello. La voz directa, me refiero. Entonces, esta protección requiere, o sea, estos reconocimientos que hubo importantes de territorio
la Comisión a través de sus casos ha visto que no solo se requiere el reconocimiento, sino que la protección efectiva. Actualmente, por ejemplo, hay un caso que se envió ante la Corte Interamericana, que ustedes ya pueden ver el caso en la página web de la Comisión, que es de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz contra Honduras. En ese caso hubo un título en beneficio, varios títulos que se fueron sumando, distintos pedazos y de territorio. La comunidad cuenta con varios títulos que abarcan parte importante del territorio que reivindica, pero no hay una protección. Entonces, la legislación interna, a pesar de que hay un título, la falta de armonización de esa legislación hace que, por ejemplo, una alcaldía cambie, decida que amplía su sitio, su radio urbano, y por lo tanto parte de ese radio urbano ahora traslapa con esta comunidad y la alcaldía dice, bueno, ahora que eso es parte de mi radio urbano y por lo tanto es mío y por lo tanto yo se lo doy y lo vendo a quien quiera. O sea, hasta ese tip que parecen casi absurdos, pero esas cosas se producen cuando, a pesar de un reconocimiento del derecho a propiedad, no hay una protección efectiva. No hay una protección efectiva porque se reconoce, pero cualquier persona, cualquier tercero puede entrar a sacar árboles, a cortar, a talar, cualquier tercero puede entrar a sacar oro de los ríos, o pueden entrar a hacer actividades de extracción de recursos mineros, etcétera, sin que haya una protección del territorio. Entonces es fundamental para el sistema interamericano reconocimiento, pero también la protección. Esto sí que me quedó pésimo. Yo no soy muy buena para estas cosas. Pero la idea era que esta protección, y a través del reconocimiento y de la demarcación y de la titulación es solo el primer paso, diríamos, para una defensa real, porque en los distintos casos la Comisión y la Corte han visto que no basta lo que les decía, protección, no basta titulación, no basta demarcación. A pesar de cumplir con todas esas obligaciones por el Estado, a pesar de eso todavía muchos territorios están con altos índices de desprotección. Y esa desprotección se produce por falta de acción positiva por parte del Estado. O sea, algo tan simple como si entran taladores ilegales, impedir que entren los taladores ilegales al territorio. Si entran mineros ilegales, impedir que entren mineros ilegales. O porque el Estado, por una acción también propia, permite directamente que terceros entren con el consentimiento del Estado, entren a esos territorios. Y en este sentido, la Comisión ha señalado que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se les proteja de conflictos con terceros por la tierra, a través entonces lo que volvemos a través del otorgamiento pronto de sus títulos de propiedad, de limitación y demarcación. Una de las cosas que ha constatado la Comisión a lo largo del seguimiento del caso de los derechos de los pueblos indígenas es que los más altos índices de conflicto se producen en el periodo de la demarcación. O sea, se logra el título, pero el periodo de la demarcación, que es
se hace a través de un hecho, diríamos, es donde se generan los más altos, o sea, un número importante de conflictos, porque ahí es cuando los terceros generan acciones para tratar de impedir que se demarquen y poder seguir obteniendo los recursos de los territorios indígenas. El derecho a la consulta. La Comisión y la Corte han determinado que el derecho de la consulta, que tanto se habla y que tanto a veces conflictos genera, y que todavía es un tema que está podemos decir a nivel interamericano de los derechos humanos, un tema que está en desarrollo, que este derecho a la consulta tiene una relación directa con el derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Cuando hablábamos que los derechos de los pueblos indígenas tienen unos derechos, o sea, hay que mirarlos de una forma diferente, especial, que es otra forma de entender el mundo, diríamos. Esto también tiene relación con la consulta. Y el derecho, lo que hablamos de derecho a la consulta, está absolutamente relacionado con estos reconocimientos que ha hecho el sistema interamericano sobre cómo se conforma la propiedad indígena. Y por lo tanto, también es un tema difícil de entender. O sea, uno puede pensar, ¿por qué un Estado le va a consultar a una comunidad si quieren hacer, no sé, una represa en sus territorios? ¿Cuándo se ha visto eso? Antes se resolvía porque sacaban a los campesinos de la zona o les pagaban una indemnización, ¿no? Pero ¿por qué yo Estado voy a consultar, ¿no? Y insisto en eso, cuesta entender, pero porque esa línea de relación es diferente, porque la forma del derecho a propiedad, la concepción del derecho a propiedad es distinta. Y lo bueno es que muchos estados en la región han incorporado esa forma diferente de derecho a propiedad hasta en sus propias constituciones. Lo han incorporado, han creado instituciones específicas, han desarrollado jurisprudencia interna específica. No es una novedad para los estados. Los estados están viviéndolo y están enfrentándolo con distintas estrategias, pero en forma además muy creativa. En muchos casos hay importantes avances en cómo se desarrolla el tema del derecho a la consulta, cómo lo hago efectivo, por ejemplo en Colombia. La tendencia inicial de los estados cuando apareció esto del derecho a la consulta era que era un poco dejar que los terceros hicieran las consultas, y hoy día pasa en algunos países todavía, ¿no? Que la minera que está interesada en explotar oro en un territorio indígena va y hace la consulta. Eso fue una tendencia por muchos años, y tendencias que significó graves problemas. Hoy día los estados tienen, desde hace varios años diríamos, pero ya bastante claridad de que este derecho de la consulta para los pueblos indígenas es un deber de consulta para los estados y para los estados, no para las empresas que están, o los terceros que están interesados en los territorios, en los recursos naturales de los pueblos indígenas. Es un deber del Estado cómo tiene que implementar esa consulta.
y volviendo un poco, yo quiero insistir con esto de la identidad cultural, porque es base para entender y quizás para resolver parte de los conflictos actuales, porque hay conflictos y hay varios en el continente. Y la Corte en este sentido ha dicho que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. La identidad cultural es un derecho fundamental que debe ser respetado. Y por esto, volviendo a la relación con la consulta tiene que ver con esa identidad cultural y que debe ser respetado por los estados. Otra vez que me equivoqué. Pero esa es otra foto de Sarayán. Estaba Verónica. Porque quería, espérate, lo de la comisión. Bueno. Ya. Pero ahí tengo. Perfecto. A ver, la idea de lo expuesto era esencialmente, y espero haberlo logrado con un 5% de los asistentes, estoy feliz, de motivarlos a mirar el tema de forma distinta, como decía un perito en el caso Yaque Axa ante la Corte Interamericana, un señor de muchos años y de mucha experiencia muy importante con comunidades indígenas gensas. Y cuando él se sienta le dice a la Corte: ustedes tienen que ser capaces de mirar con otros ojos para poder entender esto. Puedo mirarlo y después no gustarme, o sea, pero tengo que ser capaz de mirar con otros ojos. Y si ustedes van a la página de la Comisión Interamericana, a la página web de la Comisión y pinchan relatorías, van a la relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y ahí van a encontrar maravillas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, audiencias, todas las audiencias que ha tenido la Comisión sobre situación de pueblos indígenas desde el año 96. Las más antiguas lamentablemente no tienen audio porque en ese tiempo no se guardaban los registros o si se han guardado todavía no se han pasado a este sistema, pero de los últimos años las tienen y hay audiencias realmente interesantes para quienes les preocupa el tema. Por ejemplo, hay una que no fue solicitada por pueblos indígenas, sino de oficio por la Comisión y a un organismo interamericano como es la OPS, porque uno de los temas que se planteaban era el tema de la desnutrición de los pueblos de pueblos indígenas, donde la desnutrición es uno de los temas que se ve en muchos de los pueblos indígenas de nuestro continente y a veces con grado de dramatismo absoluto. Y en esa audiencia que vinieron expertos en malnutrición de la OPS en el tema, le demostraron a la Comisión que la talla y el peso no es un tema de origen étnico. O sea, que hoy día los pueblos indígenas no superan el promedio del 1,50 metros en muchos países, no es un tema de origen étnico, es un tema de que no comen bien por generaciones.
¿ya? El tamaño. Y solo un dato que me acuerdo que siempre Jorge Tayana, el primer secretario ejecutivo con el que yo trabajé, él decía que con Perón los argentinos comenzaron a comer carne. Y eso significó que subieran un promedio de 10 centímetros la población. O sea, si eso lo aplicamos, y eso a pueblos indígenas es un tema dramático, porque ahí sí hay claramente una responsabilidad de los estados. Entonces en la audiencia pueden encontrar cosas muy interesantes, decisiones y jurisprudencia. Tenemos el sistema de protección, ahí están las medidas cautelares, las medidas, o sea, toda la información sobre lo que hace la comisión en este tema lo encuentran acá. En casos, todos los casos ante la Corte, ante la Comisión y la Corte, por ejemplo, si ustedes van a encontrar todos los casos, todas las admisibilidades que ha emitido la Comisión, y que son un buen número, en casos de pueblos indígenas. Como ustedes verán, estamos empezando por el 96 y llegamos al 2013. Todos los informes de fondo, que son los fondos publicados, o sea, los fondos que se enviaron a la Corte ya aparecen en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Pero los fondos publicados, que también es un número interesante, las soluciones amistosas han ido en aumento. Hay varios estados que están muy interesados de resolver los asuntos a través de una solución amistosa, y los casos enviados ante la Corte Interamericana. Después verán los informes, los comunicados de prensa, todo. O sea, ahí está concentrado todos los casos y todas las actividades que tiene la Comisión Interamericana en relación con derechos de los pueblos indígenas. Y para cerrar, insistir, estamos en el 5º piso, cuando quieran, y invitarlos a descubrir o recorrer o redescubrir o a profundizar, depende cuál sea la llegada, esta interesante jurisprudencia del sistema interamericano que tiene que ver con derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Isabel.